Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoila Lavado desde Lima. Esta es la asignatura de Ciencia y Tecnología para primero y segundo de secundaria. Hoy iniciamos la experiencia de aprendizaje número 8, titulada Promovemos la prevención de la anemia. Esta experiencia de aprendizaje se desarrollará desde el lunes 18 de octubre hasta el viernes 12 de noviembre. Vamos a trabajar 4 actividades en el área de ciencia y tecnología. Esta semana trabajaremos con el tema Explicamos por qué se produce la anemia. Trabajaremos con la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Las capacidades comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo y evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Como evidencia elaboraremos un organizador gráfico para explicar qué es la anemia y por qué se produce y cuáles son sus consecuencias. Dentro de los criterios de evaluación vamos a tomar en cuenta 2 criterios. El primero, expliqué por qué se produce la anemia con base en conocimientos científicos, y el segundo, argumenté con razones científicas cómo y por qué es necesario combatir la anemia. Ahora acompáñame a revisar la situación significativa. Chiri es un jovencito de 13 años que vive en la comunidad Xaninca en el distrito de Puerto Bermúdez en la región de Pasco. Él es muy inquieto, le gusta bailar, cantar, juega muy bien al fútbol y siempre participa en carreras con sus amigos. Sus padres lo llamaron Chiri, que significa guerrero ágil como pez, porque es un buen nadador. Todos los sábados se reúne con sus amigos para ir al río cercano a su comunidad, donde pescan y hacen carreras de natación. Si bien todos los chicos de su comunidad son muy ágiles, Chiri casi siempre gana. Sin embargo, desde hace unas semanas, algo raro está pasando con Chiri, pues ya no quiere correr ni jugar fútbol. El sábado fue al río, como de costumbre, y no pudo ganar ninguna carrera de natación. Se cansaba muy rápido y en todo momento andaba bostezando y con ganas de dormir. Sus padres también lo han notado y han notado este cambio en Chiri. En casa anda cansado, desganado, no quiere comer. Y días atrás se quedó dormido sentado mientras hacía sus tareas. Además, se dieron cuenta de que tenía la piel un poco pálida. Por esa razón lo llevaron al centro de salud para que lo puedan examinar. Ahora nos vamos a preguntar, en base a la lectura de la historia de Chiri, respondemos las siguientes preguntas. Primero, ¿qué crees que está pasando con Chiri? Segundo, ¿tendrá algo que ver con su alimentación? Tercero, ¿qué pasará con nuestro organismo cuando no nos alimentamos bien? Recuerda responder todas estas preguntas en tu cuaderno de actividades. Antes de revisar los recursos planteados en esta actividad, te sugiero revisar este video que habla sobre la anemia. Bien, queridos estudiantes, ha llegado el momento de revisar los recursos de esta actividad. El primer recurso se titula La deficiencia del hierro, la anemia. Aquí se te presenta a la célula, que es la unidad anatómica, biológica, fisiológica y genética de todos los seres vivos, porque es la parte más pequeñita con vida propia y que realiza una serie de funciones vitales como por ejemplo la nutrición, la relación y la reproducción. Por ello, constituye la base de la vida. Así como encontramos diversidad de organismos, también existen diversidades de células. Como por ejemplo, las células nerviosas como las neuronas, al ser altamente especializadas, han perdido su capacidad de reproducirse. También encontramos a las células adiposas que tienen por función almacenar sustancias nutricias para cuando nuestro cuerpo lo requiera. Las células musculares que tienen por función contraerse para realizar, por ejemplo, actividades como
las flexiones, extensiones que nos permiten caminar y realizar diversas actividades. Pero, como todo ser vivo, sabemos nosotros que las células realizan 3 funciones vitales. La función de nutrición, por ejemplo, es fundamental para la supervivencia de los seres vivos, ya que nos permite crecer, desarrollarnos, renovar nuestros tejidos dañados o deteriorados y disponer de la energía necesaria para el funcionamiento de nuestro organismo. La función de relación es el proceso por el cual los seres vivos reciben información del medio que los rodea, o sea, la función que permite al ser vivo comunicarse o vincularse o relacionarse con su ambiente. Esto lo realiza gracias a nuestro sistema nervioso y el sistema endocrino. Nuestras células se relacionan gracias a que recogen información del medio externo en forma de señales o estímulos y responden a estas adecuadamente. Se puede decir que dentro de la función de relación de las células encontraríamos la sensibilidad e irritabilidad de la célula. Con respecto a la función de reproducción celular, consiste en que a partir de la célula progenitora se originan 2 o más descendientes, en un proceso que asegura que cada descendiente tenga una copia fiel de material genético de la célula progenitora. Así se forman 2 células hijas iguales a la madre. Ahora vamos a observar cómo se produce la nutrición celular. Recuerda que esta función es vital para todas las células y también para los seres vivos, ya que gracias a esta función se puede transformar la materia y convertirla en energía necesaria para poder cumplir nuestro ciclo de vida. Ahora te estarás preguntando, ¿cómo ocurre la nutrición celular? Bueno, te contaré. Todo comienza cuando ingerimos alimentos. A partir de ahí se suceden una serie de eventos en nuestro organismo que llevan a la nutrición celular. La digestión en sus diferentes fases descomponen los alimentos ingeridos en unidades más simples que pueden ser utilizadas por las células, a las cuales nosotros les vamos a llamar nutrientes, como por ejemplo la glucosa que proviene de los alimentos como el almidón, como el azúcar, como la harina, es decir, por el conjunto de carbohidratos consumidos, o también los aminoácidos que provienen de las proteínas que hemos ingerido, o los ácidos grasos que provienen de los lípidos o grasas consumidas. Estas moléculas son llevadas por la sangre hasta los diferentes grupos celulares, en un proceso dirigido por el sistema nervioso. De la sangre pasa al líquido intercelular, donde quedan a disposición de las células. A partir de allí se puede identificar varias fases de la nutrición celular. Por ejemplo, la incorporación de las sustancias. Esta se realiza mediante las estructuras específicas, como por ejemplo las vacuolas celulares. Estas son las que van a llevar los nutrientes al interior en la célula. La digestión de sustancias es similar a lo que sucede en nuestro estómago o en el intestino. Una vez que los nutrientes están dentro de la célula en forma de vacuolas, son descompuestos en unidades aún más simples gracias a las enzimas que vierten los lisosomas, unos orgánulos celulares. Estas sustancias más simples atraviesan las paredes de las vacuolas y se distribuyen por el citoplasma de la célula. Luego ocurre el metabolismo. En este proceso, la célula toma sustancias denominadas nutrientes, los cuales proporcionan energía y permiten a la célula renovar sus estructuras. Una vez dentro de la célula, los nutrientes sufren una serie de procesos químicos llamados anabolismo y catabolismo, que en conjunto reciben el nombre de metabolismo. Pero, ¿qué pasa si no consumimos suficientes nutrientes en nuestra alimentación? La deficiencia de nutrientes enlentece las funciones celulares y resta energía a la célula.
Entre las deficiencias más conocidas tenemos, por ejemplo, las que corresponden a la carencia de proteínas, magnesio, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12 y la del hierro. La carencia de estos últimos puede producir anemia. ¿Y qué cosa será la anemia? La anemia es un trastorno por el cual el número y el tamaño de los glóbulos rojos se ven afectados a la concentración de la hemoglobina. Esta desciende, caen por debajo de su valor normal, lo que disminuye la capacidad de la sangre para poder transportar el oxígeno en el organismo. Por ejemplo, los valores normales de hemoglobina en adolescentes, hombres y mujeres que están en edades entre 12 a 14 años debe ser mayor o igual a 12 gramos de hemoglobina por decilitro de sangre. La anemia es un indicador de mal estado de nutrición y de salud. Uno de los tipos más frecuentes de anemia es el producido por la deficiencia de hierro. Puede presentar síntomas como, por ejemplo, fatiga o cansancio, debilidad, entre otros. Sin embargo, la anemia se puede prevenir si consumimos alimentos ricos en hierro y, sobre todo, tenemos una alimentación equilibrada. Vamos a evitar esta enfermedad. Pero ahora nos estaremos preguntando, ¿qué es lo que hace la hemoglobina? ¿Qué es? La hemoglobina es una proteína que se encuentra en la sangre y es responsable de transportar el oxígeno a todo nuestro cuerpo y es la que le va a brindar el color rojo a la sangre. Esta está compuesta por 4 cadenas y 2 subunidades proteicas, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, cada una dotada de una estructura con forma de anillo llamada hemo, que contiene en su centro un átomo de hierro. La hemoglobina es responsable de transportar el oxígeno a todo el organismo. Esta se encuentra a nivel de la membrana celular de los glóbulos rojos. Y recuerda que cada glóbulo rojo tiene una capacidad de transportar 4 moléculas de oxígeno o de anhídrido carbónico. Ahora bien, el hierro es un mineral cuyo símbolo químico es Fe y es necesario para que el organismo humano pueda mantenerse en buen estado, ya que constituye la clave de las proteínas hemoglobina presente en la sangre y la mioglobina que está presente en los músculos. Sin el hierro, estas no se pueden producir. Además, forma parte de varias enzimas que contribuyen al desarrollo cerebral. Durante el proceso de la respiración, nosotros vamos a ingresar aire rico en oxígeno a nuestros pulmones. Estos, al estar en contacto con la hemoglobina, se transporta el oxígeno y se produce la oxihemoglobina. Una vez formada esta molécula, se dirige de los pulmones hacia todas las células. Y también cuando la célula ha producido sus productos de desechos conocidos como metabolitos, entre ellos vamos a tener el dióxido de carbono, que al unirse con la hemoglobina forma la carboxihemoglobina, siendo transportada desde el torrente sanguíneo hacia los pulmones para ser eliminado a través de la expiración, expulsando este aire rico en CO2. Ahora revisemos cuáles son los síntomas y signos que presenta una persona que padece de anemia. Las personas pueden tener síntomas como, por ejemplo, mareos, dolor de cabeza, alteraciones en su crecimiento, incremento del sueño, pueden permanecer inapetentes por mucho tiempo, sufren de anorexia, irritabilidad, tienen un rendimiento físico muy disminuido, a veces pueden presentar fatiga y vértigos. Y en el caso de los prematuros y lactantes pequeños, puede haber una deficiencia en cuanto a su peso. Con respecto a la piel, vamos a ver que esta se va a tornar un poco pálida, que es un signo principal de las personas que padecen de anemia. Además, esta piel se va a ver seca y va a ir acompañada con la caída de cabello,
y por eso que al caerse el cabello tenemos el cabello ralo, las uñas también se tornan quebradizas, aplanadas o a veces pueden tener curvaturas inversas. Con respecto a la conducta alimentaria, va a tener una tendencia a ingerir tierra. A esto se le conoce como geofagia. Recuerda que en la tierra encontramos el hierro y esto por instinto lo hacen los niños, sin saber que existe hierro en la tierra, ¿cierto? También se puede presentar, por ejemplo, la ingesta de hielo. A esta acción se le conoce como pagofagia. Pueden también ingerir uñas, cabellos, pasta de dientes y otros productos. Con respecto a las afecciones cardiopulmonares, vamos a ver que un paciente con anemia presenta taquicardia, que es el aumento de los latidos del corazón. O también puede presentar, por ejemplo, un sonido como silbido en su corazón. A esto se le conoce como soplo. Puede haber una disnea del esfuerzo, que es la dificultad para poder respirar, y esto ocurre cuando el valor de la hemoglobina está por debajo de 5 gramos de hemoglobina por decilitro en sangre. A nivel del sistema digestivo puede presentar inflamaciones, por ejemplo, a nivel de la boca, una glositis, una lengua que va a tener la superficie lisa muy sensible y adolorida, o puede presentar, por ejemplo, una coloración rojo pálida y que está inflamada o brillosa. Con respecto al sistema inmunológico, vamos a ver que este se torna un poco deficiente en la inmunidad celular y la capacidad bactericida de los neutrófilos, que es un tipo de glóbulos blancos. A nivel neurológico podemos ver alteraciones del desarrollo psicomotriz, el aprendizaje o la atención y la memoria. Por eso es que a veces nosotros decimos que aquellos estudiantes que tienen dificultad para aprender o que se cansan cuando están haciendo actividad de aprendizaje, puede que esto sea asociado a un problema de anemia, que podría afectar su proceso de aprendizaje. Con respecto a las causas o determinantes de la anemia, sabemos que el incremento de necesidades de hierro o bajos depósitos de hierro puede generar niños prematuros, niños con bajo peso al nacer, por ejemplo, en caso de embarazos múltiples, niños que hayan llegado a término y que tengan poco peso al nacer, niños, por ejemplo, menores de 2 años que no estén dentro de su peso, niños con infecciones frecuentes, aquellas mujeres que son gestantes, sobre todo en el tercer trimestre, en el caso de las mujeres durante el parto, por ejemplo, un corte precoz del cordón umbilical antes del primer minuto del nacimiento del bebé podría generar una anemia al recién nacido. En el caso de los adolescentes es más frecuente sufrir de anemia en mujeres que en varones, y también es frecuente que las mujeres en edad fértil sufran de anemia. Pero, ¿cuáles son las causas del bajo aporte de hierro? Una de ellas puede deberse, por ejemplo, a la ingesta diaria insuficiente o inadecuada. ¿Esto a qué se debe? Por una mala alimentación que no se complementa con la suficiente cantidad de hierro hemínico. A partir de los 6 meses de edad, aquellos infantes que no tuvieron lactancia materna. También cuando se da una alimentación complementaria tardía, por ejemplo, después de los 6 meses se trata de nutrir y alimentar correctamente al recién nacido. La falta de acceso a los alimentos ricos en hierro de origen animal, por ejemplo, una deficiencia de hierro hemínico, podría generar anemia. La falta de ingesta de alimentos ricos en hierro hemínico, entonces, puede ser una de las causas. Una dieta basada principalmente en leche, por ejemplo, leche de vaca y sus derivados, 24 onzas, por ejemplo, diarias, y carbohidratos. También podríamos observar en aquellas personas que hacen una dieta vegetariana, sobre todo con alto contenido en fitatos y taninos, que puede reducir la absorción del hierro de origen vegetal, como también disminuir la disponibilidad de calcio. ¿Sabías que la Organización Mundial para la Salud estima que el 50% de los casos de anemia en el mundo se debe a la deficiencia de hierro? La anemia
También es causada por consumir alimentos que disminuyen la absorción del hierro, como por ejemplo los taninos como el té, el café, algunos mates y las bebidas gaseosas, ya que contienen taninos, o por los fitatos presentes, por ejemplo, en la fibra de los cereales y el calcio en los productos lácteos. La gastritis crónica y algunos medicamentos también reducen la absorción del hierro. Las menstruaciones abundantes también son causantes de la anemia en mujeres adolescentes y mujeres en etapa reproductiva. ¿Y cuál sería la alimentación para prevenir la anemia? Bueno, tendríamos que aumentar el consumo de hierro disponible mediante la ingesta de alimentos de origen animal que nuestro organismo puede absorber fácilmente. Por ejemplo, la sangrecita de pollo, el hígado de res, el hígado de pollo, el bazo, las carnes rojas, el pescado, los huevos son fuentes de hierro. Si se consumen alimentos vegetales como las espinacas o también algunas hortalizas, las lentejas, los garbanzos, se los debe acompañar siempre de sustancias cítricas, como por ejemplo el limón, para poder aumentar su absorción. Aumentar el consumo de ácido fólico. Los alimentos de hojas verdes son ricos en esta sustancia y también pueden contener vitamina C. En las mujeres embarazadas, además, es recomendable ingerir suplementos de hierro durante su embarazo, siempre bajo supervisión médica. Ahora vamos a explicar. 1. ¿Cuáles son las funciones vitales que realiza la célula y por qué son importantes? 2. ¿Cómo se relaciona la alimentación con las funciones que deben cumplir las células? 3. ¿Por qué es necesario el consumo de alimentos que contengan variados nutrientes? Ahora es momento de analizar. 1. ¿Por qué es necesario el consumo de hierro desde la gestación? 2. ¿Qué complicaciones puede traer la anemia en nuestro aprendizaje? Toma en cuenta que el hierro es un mineral cuyo símbolo es una F mayúscula y una E minúscula, y este mineral es necesario para el organismo ya que permite la formación de las proteínas como la hemoglobina y la mioglobina. Sin hierro, estas no se pueden producir en nuestro organismo. Además, forman parte de varias enzimas y neurotransmisores, contribuyendo así al desarrollo cerebral. Bien chicos, es momento de argumentar. Primero, ¿qué función cumple el hierro en nuestro organismo? Segundo, ¿qué sucederá si no consumimos suficiente hierro en nuestra alimentación diaria? Tercero, ¿qué pasa si no consumimos suficientes nutrientes en nuestra alimentación? Cuarto, ¿qué alimentos contienen ácido fólico y cómo estos favorecen nuestro crecimiento y desarrollo? Recuerda que debes responder a todas estas preguntas en tu cuaderno de actividades. Y para terminar, vamos a elaborar un organizador gráfico considerando las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué es la anemia y qué señales nos da nuestro cuerpo cuando padecemos de anemia? ¿Por qué se produce la anemia? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué función cumple la hemoglobina en nuestro organismo y por qué es importante? ¿Qué alimentos tienen hierro que pueden ser absorbidos fácilmente por nuestro organismo? Te dejo aquí un ejemplo de organizador visual para que puedas completarlo. Y finalmente, cuando hayamos terminado todas nuestras actividades, vamos a evaluarnos bajo estos dos criterios de evaluación, indicando si tuvimos logros o estamos en proceso de lograrlo y qué podemos hacer para mejorar nuestros aprendizajes. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.